106.5. 9:37 minutos. Anunciar que está con nosotros Casimiro Ramos, que es el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, que ha tenido un papel muy importante en las visitas sorpresas del FEDA del presidente Danilo Medina. Sí, señor. Entonces vamos a conversar con Casimiro Ramos dentro de un momento. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús. Que Leonel lo visitó en la feria ganadera, Casimiro. Ajá. Y vamos a ver si se motiva la visita para 9:38. 9:38. Gracias a mi Dios, a Jesús, y empiezo con la palabra de Dios como siempre. Primera de Tesalonicenses 5:15. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Hagamos el bien siempre de manera permanente. Miren, ayer estuve en la rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central a propósito del informe del primer trimestre de la economía dominicana. Este primer trimestre tiene una característica especial en términos económicos. Ustedes se acuerdan que el año pasado el informe del primer trimestre fue muy complicado. Si la economía va bien, nos quedamos en el poder en el 20. Va muy bien y seguirá muy bien. Pero decía, el año pasado, ustedes se acuerdan que a propósito de la marcha, a propósito de la situación de Odebrecht, se frenó a propósito de la ley de lavado de activos, la construcción tuvo un freno, algunas actividades económicas también, y el primer trimestre del año pasado fue un trimestre creó cierta incertidumbre en la economía. Luego, lógicamente, el segundo, el tercero y el cuarto ya se tomaron las medidas del lugar, a pesar de las situaciones que acontecieron con los dos huracanes. A pesar de todo eso, hubo un manejo correcto de parte de las autoridades monetarias y financieras, y la economía logró un crecimiento que es el más bajito de los últimos tiempos. El año pasado fue un 4.5%, lógicamente provocado básicamente por esa situación de ese primer trimestre. Sin embargo, en el 2018, al parecer, empieza ya lo que es nuevamente la readecuación de la economía, y su ritmo de crecimiento lo retoma. Según el informe del Banco Central, en el día de ayer, en este primer trimestre, enero-marzo, la economía dominicana creció un 6.4% el Producto Bruto Interno. Y decía el gobernador que si las cosas siguen sin ninguna perturbación, si no hay alguna situación especial a nivel mundial o nacional que perturbe el ritmo que lleva la economía, estaremos creciendo nuevamente por encima de un 7%. Y mostraba un cuadro donde decía que ahora, en este primer trimestre, la República Dominicana es la líder de crecimiento en América Latina. Estamos por encima de todos los países de América Latina en crecimiento. Panamá solamente ha crecido un 3.8, es decir, nosotros en este primer trimestre crecimos prácticamente el doble, casi el doble de Panamá, que es quien, en principio, los organismos internacionales habían previsto que podía ser la economía de mayor crecimiento en este año. Panamá 3.8, nosotros 6.4, Chile 3.7, Nicaragua 3.7, Paraguay 3.5, Honduras 3.3, Perú 2.8, Costa Rica 2.7, Guatemala 2.4, Colombia 2.3, México 2.2 y Brasil 1.8. Todas las economías latinoamericanas que crecieron en este trimestre están por debajo de República Dominicana, por lo que decía ayer el gobernador del Banco Central, que somos en este primer trimestre la economía latinoamericana de mayor crecimiento. Y este crecimiento se está dando con una inflación controlada. Porque si usted tiene un crecimiento, pero la inflación se traga ese crecimiento, entonces tiene problemas. Ha habido control de la inflación en este trimestre solamente un 0.55%. Es decir, menos de un punto porcentual, prácticamente la mitad. Y la inflación acumulada entre marzo del año pasado a marzo de este año, es decir, la inflación anualizada, de 3.91%, menos de un 4%, que es el rango que ha planificado el Banco Central, que su tarea fundamental, según la Constitución, es controlar la inflación, está dentro del rango de control. Algunos aspectos importantes, fueron muchos los datos que se dieron, pero algunos aspectos importantes. El turismo sigue en una actitud de crecimiento, sigue permanentemente abriendo nuevos espacios. Creció 6.9% el turismo en este periodo enero-marzo del 2017. 128.714 nuevos visitantes solamente en 3 meses, por lo que se prevé que ese ritmo de crecimiento va a seguir dándose, y el crecimiento interanual marzo-marzo, o sea, marzo 2017 a marzo 2018, fue de 7.7 el crecimiento del turismo, lo que sigue mostrando consolidación. Es uno de los soportes de la economía, lo mismo que la zona franca.
la zona franca, las exportaciones crecieron un 7.6%, han tenido una revitalización en los últimos tiempos que se corresponde con la meta de aumentar nuestras exportaciones, 7.6%. Las reservas internacionales brutas, una condición también histórica, 7.577 millones de dólares tenemos en la deuda internacional bruta, que equivale, y eso lo destacaba el gobernador del Banco Central muy importante, a 4.6 meses de importaciones. Lo que se estima es que la reserva bruta debe ser por lo menos 2 meses de importaciones. Nosotros estamos el doble, casi el triple, 2.6. Tenemos casi 3 veces lo que se necesita en reserva internacional en correspondencia con lo que tiene que ver con nuestras importaciones. Es decir, el costo de nuestras importaciones. La inversión extranjera creció, sigue siendo República Dominicana, decía el gobernador del Banco Central, un punto importante de destino para inversión extranjera, creció un 13.7% en el periodo de enero-marzo. Es decir, hay una gran afluencia de inversión extranjera que se espera que este año continúe en esa misma orientación. Al hablar de la tasa de cambio, dijo que precisamente hay una situación especial porque con esta línea de propiciar el aumento de las exportaciones, recuérdense que siempre el sector exportador, la tendencia es exigir que se libere la tasa de cambio y que se suba un poquito más, ¿verdad? El costo el precio de los dólares, porque ellos reciben pago en dólares. En la medida en que el dólar está más caro, ellos reciben más pesos. Y hay, de manera indirecta, y a veces de manera directa, una presión de los exportadores. Entonces, incluso esa pregunta le hice yo de manera particular, si esta presión y este estímulo del gobierno de cada vez darle más fuerza a las exportaciones no puede llevar a que se presione también para que la tasa de cambio sea liberada y pueda haber una depreciación del peso más amplia. Y decía el gobernador algo que me parece muy justo, muy correcto. Decía él, nosotros como Banco Central estamos claros que la tasa de cambio no puede estar anclada. O sea, no se puede mantener anclada, pero tampoco se puede dejar a la libre, a la loca, para que le haga daño a los sectores que menos ingresos tienen. Entonces, el papel del Banco Central hasta ahora, decía, y lo hemos cumplido y lo seguiremos cumpliendo, es garantizar que ese sector exportador se siga consolidando y desarrollándose, pero que el dólar se mantenga acorde a cómo está la economía, a como hasta ahora lo hemos tenido. Sigue siendo República Dominicana una de las economías que tiene mayor control de su peso, es decir, el peso se devalúa en un ritmo controlado, y están esas reservas internacionales en grandes cantidades para cualquier contingencia que pueda darse. Y esa es una posición correcta, pienso yo, del Banco Central, que debe seguirse manteniendo. Decía el gobernador, a veces dudamos un poquito o duramos un tiempecito. Yo le decía, porque ustedes a veces hay situaciones, sobre todo noviembre, diciembre y enero, donde se dispara la tasa de cambio. Y entonces el gobernador dijo, precisamente porque tenemos que ser cautos, tenemos que saber en el momento. Pero me decía, ten seguro que cuando pase cualquier situación tenemos reservas suficientes para controlarlo como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos un ingreso de divisas, esto es también una afluencia importante para garantizar esta estabilidad de la tasa de cambio. En este periodo, 7.537 millones de dólares entraron en los primeros 3 meses, 604 millones de dólares más que en el mismo periodo del año pasado, lo que quiere decir que la economía sigue consolidándose. Y en términos concretos, las actividades que más se desarrollaron fueron zona franca, creció un 10.9%, construcción, un 9.3%, comercio, 8.2%, transporte, 7.9%, salud, 7.5%, manufactura local, 6.9%, el turismo, o sea, hoteles, bares y restaurantes, ya lo dijimos, un 6.9%, comunicaciones, 6.3%, agropecuaria, y destacaba en el sector agropecuario. Hay que cobrarle la cama, Melton. Melton está bien, su sector está muy bien. Es que lo que está diciendo Eury ahí. Bueno, porque que coja Melton, que él sabe que es así. Y sobre todo en el sector turismo. Porque esos numeritos no me marean. No, está bien que no te mareen, pero es la verdad, realidad. La realidad es otra. No, esa es la realidad. Decía que el sector agropecuario, destacaba el gobernador, que creció un 6.1% y ponía como un elemento importante que ha contribuido a ese crecimiento las visitas sorpresas del presidente de la República, que han dinamizado el sector agropecuario. Bueno, aquí está el director del FED, hablaremos un poquito de eso en un momentito. Las exportaciones han tenido un ritmo de crecimiento todavía muy débil, digamos, en sentido general, pero que se ve que ha tenido un repunte en los últimos tiempos. Decía que en este periodo, en el primer trimestre del año, las exportaciones crecieron un 7.5%, que es un buen augurio. Recuérdense que una de las cosas, este año es el año de fomento de las exportaciones y abrimos cada vez más mercado. Al gobernador hubo 3 elementos finalmente que destacó, que a mí me interesa plantearlo. El primero fue
le preguntamos sobre esta situación de la apertura con China, si esto le presentaba alguna realidad especial a la República Dominicana en términos económicos. Él decía que fue una decisión correcta de parte del presidente y que ciertamente hay que aprovecharla porque crea una situación muy especial. Que en términos monetarios todavía no hay ningún plan específico, porque fue ahora mismo que se decidió, pero que evidentemente la economía... En plan. No, en términos monetarios no hay nada todavía. No, de nada. No, en términos monetarios. ¿Y el turismo qué es? No, de ¿O turismo, la inversión qué no, es? dice que en turismo... Y él no lo sabe. No, él dijo que en turismo... Lo que pasa es que representa a los organismos internacionales. No, al contrario. Pero cuando renunció lo que hicieron. Criticó al fondo bastante. No dijo al fondo... Yo le pregunté lo del fondo de la presión fiscal, que es el otro elemento que voy a plantear. Y dijo que el fondo siempre ha planteado ese tipo de cosas, que tiene razón, pero que debe llevarse con mucha moderación. Es decir, en términos de la situación de China, una perspectiva importante para la República Dominicana que hay que asumirla. En términos de la presión del fondo por el ajuste fiscal, dice que es correcta, pero que tiene que darse en función de cómo el gobierno está haciendo la política, haciendo un esfuerzo para reducir los niveles de evasión, para entonces sentarse al pacto que debe implicar a todo el mundo. Y finalmente dijo que esto muestra, esta economía de la República Dominicana sigue siendo una de las economías de mayor empuje y crecimiento en América Latina, que los organismos internacionales la valoran mucho y que de alguna manera va a implicar que sigamos siendo un soporte fundamental, claro, de este crecimiento que está teniendo también América Latina en este tiempo.